¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su video número 7 de su curso Excel Avanzado. En este video vamos a continuar viendo el uso de las herramientas de datos, específicamente de la herramienta tabla dinámica. Vamos a utilizar el libro denominado Facturación, que ustedes pueden descargar de la página del curso y el cual hemos adelantado con una serie de cálculos que nos han permitido tabular la información por diferentes elementos como series temporales y así como otros cálculos adicionales que hemos realizado en los videos anteriores. Ahora bien, tenemos entonces la tabla de facturación y vamos a ver entonces otra forma de comenzar con una tabla dinámica. En el video anterior comenzamos estando ubicados en una celda de la tabla. Ahora vamos a suponer que ya tengo la hoja donde tengo una tabla dinámica previa y yo quiero ahora una segunda tabla dinámica basada en otros elementos, pero a partir de la fila 18. Para eso entonces nos vamos entonces a insertar tabla dinámica, pero fíjense que en el asistente él no consigue ninguna tabla, ningún rango que analizar. Si yo conozco el nombre de la tabla, podemos escribirlo, facturación, podemos escribirlo, facturación, aceptar. Fíjense que él detecta el nombre, automáticamente se conecta con la fuente de la información y aquí tenemos entonces la segunda tabla dinámica y tenemos la lista de campos que detectó dentro de la tabla. Supongamos que en este segundo caso yo quiero ver las ventas pero a nivel de vendedor. Aquí tenemos entonces el campo vendedor. Si queremos que cada fila sea ocupada por un vendedor, vamos a arrastrar el campo vendedor a la sección fila, ya que tenemos entonces, observen, una tabla dinámica, pero ahora, y de hecho es diferente a la anterior, y aquí se basa en los vendedores de la empresa, vendedor, y supongamos que con respecto a los vendedores yo quiero saber cuándo fueron las ventas, el total, bolívares, lo voy a llevar a valores, el impuesto y el monto pagado por los clientes, total pagado. Fíjense que la tabla dinámica quizás es diferente a la anterior porque esta consta solamente de 3 columnas de cálculo. Voy a darle formato a los valores numéricos para poder leerlo mejor. En inicio, opción estilo millares, aquí tenemos la tabla dinámica y vamos a darle también un diseño en la parte superior. Recuerden que tenemos la herramienta tabla dinámica, pestaña diseño, filas con banda, y voy a coger un modelo similar al anterior. Por ejemplo, acá lo tenemos, sería este de acá. Recuerden que puedo personalizar los títulos. Este puede ser, en este caso, total ventas, ¿ok? El impuesto, la siguiente celda sería, por ejemplo, impuestos, cuánto fue el impuesto retenido por cada vendedor a sus clientes, impuestos, y el último, total pagado por los clientes, pagado por clientes, ¿ok? Fíjense que la tabla dinámica, esta le denominamos tabla dinámica de una dimensión porque estas 3 columnas se van a mantener fijas, a diferencia de las filas que pueden variar dependiendo de las acciones que tomemos encima de ella. Hasta ahora fíjense que tiene cierta cantidad de filas y de ahí su nombre de una dimensión que es el alto. Pero supongamos ahora que me piden que desglose la venta de vendedor, pero quieren saber cuántas ventas fueron anuales. Ejemplo, si la venta de Andy Fury fueron 5.000 bolívares, pero cuánta corresponde de cada año. En este caso, si queremos subtotales en una tabla dinámica, vamos a cargar entonces el campo adicional que va a fungir en este caso de subtotal a la sección fila. Ejemplo, nosotros tenemos el campo año de la venta, año, y lo voy a arrastrar hacia la sección fila debajo de vendedor. Y observen ahora que la matriz se ajusta y me muestra las ventas por vendedor, pero en este caso desglosadas por año. Andy Fuller, el total 5.000, que en el 2013 fueron 382 millones, 2.600 en el 2014, 1.375 en el 2015 y 948 en el 2016. ¿Okay? Y si ustedes quitan, que sería desmarcando el campo año, fíjense que la tabla dinámica vuelve a cambiar de alto y ahora solamente tendría las filas que de acuerdo a los vendedores que estén registrados en la empresa. Si queremos ver las ventas del vendedor desglosadas por categoría, vamos entonces a buscar el campo categoría y lo arrastramos debajo de vendedor en fila. Y observen ahora que la tabla tiene un alto completamente diferente al anterior. O sea, pero que las columnas siguen estando estáticas, la columna de total venta, impuestos y pagado por los clientes. De ahí su nombre de tabla dinámica de una dimensión. Es una tabla dinámica donde lo único que cambia cuando modificamos los campos involucrados es el alto de la tabla dinámica. ¿Okay? Fíjense que ahora tenemos entonces las ventas desglosadas por vendedor por categorías. Ahora, yo puedo mostrar la información resumida, que es la función principal de la tabla dinámica, o puedo ir al detalle. Ejemplo, que estemos analizando la información y queramos saber cuáles fueron esas facturas que se tomaron en cuenta para llegar a este valor. O sea, cuáles fueron esas ventas de bebidas de Andy Fuller. Si queremos desglosarlo en un reporte, simplemente nos colocamos en el campo
y presionamos doble clic. Observe que él genera una hoja nueva del lado izquierdo de la hoja de la tabla dinámica y te muestra un reporte con todas las facturas de bebidas que generó Andy Fuller. Fíjense que es un reporte que se genera a solicitud del usuario. Para devolvernos a la hoja de la tabla dinámica, simplemente nos vamos a la hoja de cálculo del lado derecho y aquí tenemos nuevamente la tabla dinámica. Y podemos tener tantos niveles como así lo requeramos, solamente que va a aumentar el alto de la tabla. Por ejemplo, si por categorías queremos ver, por ejemplo, cuántas ventas tuvo Andy Fuller de bebidas, pero por estado. Buscamos el campo estado y lo arrastramos debajo de categoría y observen ahora que la tabla dinámica se estructura aún mucho más y vemos entonces las ventas a nivel de vendedor por categoría y ahora totalizadas por estado. Y así podemos entonces desglosarla, por ejemplo, por día. ¿Cuántas ventas de Andy Fuller tuvo de bebidas en Aragua por día? Vayamos día debajo de fila y observen que la tabla dinámica se desglosa aún más, pero generando una tabla con una gran cantidad de filas, o sea, con mucho más alta. Y si quitamos el día, la tabla se contrae. Si quitamos también, por ejemplo, la categoría, la tabla aún es mucho más pequeña, fíjense. Y si quitamos ahora el estado, la tabla ahora se reduce a mostrarme solamente las filas que haya mostrado inicialmente. Entonces fíjense que son algunas características, por ejemplo, la tabla dinámica de una dimensión. Las columnas que colocamos inicialmente se permanecen estáticas, pero sin embargo las filas van a variar dependiendo de los elementos que coloquemos en la sección fila. Ya ahí vimos algunos casos. La idea entonces que ahora revisemos y podamos practicar la creación de algunas tablas dinámicas, partiendo de que estamos en una hoja diferente a la hoja que contiene la tabla. Vamos a ver otro caso. Supongamos que en esta fila quiero una tabla dinámica diferente. Recuerden que comenzamos con insertar, tabla dinámica. Tenemos que indicarle cómo se llama la tabla, que es facturación, y automáticamente él hace la conexión con la fuente de los datos. Y aquí tenemos la tabla dinámica lista para comenzar. Si queremos una tabla, fíjense que puede ser una tabla con una relación, por ejemplo, temporal. Yo quiero que en forma de fila inicialmente estén las ventas por año. Aquí tenemos, fíjense, los años que aparecen en la tabla dinámica. Luego quiero subclasificarlo por trimestre. Y aquí tenemos los trimestres. Y luego subclasificarlo por mes. Y aquí tenemos entonces una estructura temporal que va año, trimestre y mes. Inclusive llevarlo al nivel de día. Y aquí la tenemos por día. Y si queremos ver las ventas, cómo fueron las ventas de estos niveles, entonces vamos a llevar, por ejemplo, a la sección valores, total bolívares, y aquí tenemos las ventas entonces, el impuesto y por ejemplo el total pagado. Y aquí tenemos ahora una tabla dinámica donde vemos entonces las ventas de los diferentes niveles temporales que calculamos anteriormente. Bueno, podemos entonces aquí ahora esta gigantesca tabla que hemos generado, fíjense que quizás es muy grande al momento de imprimirla, pero si queremos tenerla como un monitoreo para monitorear toda la información que se genera en forma temporal, inclusive hasta nivel de día, podemos entonces agregar 3 niveles en nuestra tabla dinámica. Aquí tenemos, vamos a darle un formato de salida, inicio, estilo millares, y aquí tenemos entonces esta tabla dinámica. Recuerden que si queremos darle un estilo, nos colocamos en al menos una celda de la tabla dinámica, nos vamos a herramienta, en la parte superior a la etiqueta de herramienta tabla dinámica, pestaña diseño, filas con banda, y buscamos entonces el estilo que concuerde con el formato que hemos estado usando en las anteriores. Podemos personalizar los títulos, por ejemplo, este va a ser tiempo, relación tiempo, ventas, relación tiempo. Y aquí tenemos entonces las ventas en 2013 fueron de 3.000 millones, en el tercer trimestre fueron de 1.195, en julio específicamente fueron 262 millones y el día lunes 65. Y si queremos reducir un poco la extensión o la altura, vamos a hacer visible la lista de campo y podemos quitar, por ejemplo, el nivel de días. Hace que la tabla sea mucho más pequeña. Fíjense que lo tenemos ahora el nivel de trimestre por cada año. Fíjense que en el 2013 solamente hubo ventas en el tercer y el cuarto trimestre. Y si quitamos el mes, podemos ver entonces una venta por año y por trimestre. Y aquí tenemos la relación, por ejemplo, en este caso de las ventas. Y como un pequeño preámbulo de cómo se acompañan las tablas dinámicas, podemos agregarle una gráfica a esta tabla dinámica. Colocándonos en una celda de la tabla, nos vamos entonces en este caso a la pestaña analizar, gráfico dinámico, solamente para efectos de verificar, de mostrar cómo se vería, por ejemplo, la gráfica que analiza estos datos, aceptar. Y acá tenemos entonces, y esto paso a paso lo vamos a ver en los videos posteriores, aquí tenemos entonces una gráfica para una tabla dinámica de una dimensión y que te muestra la información que tenemos en la parte superior tabulada, pero ahora en forma gráfica. Entonces aquí tenemos una tabla dinámica con su gráfico correspondiente.
Tenemos la tabla dinámica, aquí tenemos entonces la gráfica que acompaña a la tabla dinámica, que también tiene sus propios diseños y que podemos adaptar dependiendo de la versión de Excel que estemos utilizando. Aquí tenemos entonces, fíjense que aquí tenemos entonces 2013 con su trimestre, 2014, 2015 y 2016. Y aquí lo tenemos tabulado y aquí lo tenemos en forma gráfica. Bueno amigos, este ha sido un segundo video correspondiente a las tablas dinámicas de una sola dimensión y algunas características importantes a tomar en cuenta al momento de realizarla. Y en el siguiente video vamos a comenzar a ver las tablas dinámicas de 2 dimensiones. Que tengan un feliz día y nos vemos en la siguiente clase.